Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Carrizo, una de las integrantes del grupo que va a exponer sobre las obligaciones parafiscales y sus cálculos. El resto de mis compañeras lleva por nombre Yasmín Carrizo y Deilimar Salcedo. Las obligaciones parafiscales representan un conjunto de contribuciones que las empresas deben realizar para financiar diversos programas sociales y económicos. Estos cálculos a veces suelen ser complejos debido a la constante variación de las tasas y las instituciones involucradas. Contribuciones y los contribuyentes parafiscales. En Venezuela, estas constituyen un mecanismo importante para financiar los servicios sociales, pero también representan una carga significativa para empleadores y trabajadores, que debe ser gestionada cuidadosamente para evitar sanciones e incumplimientos. Las mismas están enmarcadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en leyes como la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, es importante destacar que aún no se han establecido límites claros para la creación de nuevas contribuciones parafiscales. Las mismas son tributos especiales establecidos de forma obligatoria por la ley, a favor de entes públicos, económicos y sociales, con autonomía financiera y cuyas actividades están destinadas a la ejecución y el desarrollo de servicios vinculados para un bien. Algunas de las principales se regulan en contribuciones fiscales en la Venezuela. Son la ley orgánica del sistema de seguridad social, es importante que los principios verifiquen sus obligaciones. Los parafiscales sociales son establecidos en la ley y están a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social o a las personas que se benefician de servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. El seguro social obligatorio cubre prestaciones sociales como enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo e invalidez. La base legal principal del Seguro Social es la Ley del Seguro Social publicada en la Gaceta número 4322, extraordinario el 3 de octubre de 1991. Establece diferentes alícuotas de cotización, siendo un 13% del total de ellas. 9% es aportado por el empleador y el 4% restante es por el trabajador. La temporalidad está íntimamente ligada al cumplimiento de las cotizaciones y a la correcta gestión del mismo. El régimen prestacional de empleo cubre riesgos por desempleo. Su base conceptual se establece en el régimen de la Ley Prestacional del Empleo, publicada en el año 2005. La cotización total de la alícuota es del 2,5% y del salario normal devengado por el trabajador en el mes anterior. 80% le corresponde al empleador y 20% le corresponde al trabajador. Según la ley, los trabajadores tienen derecho a recibir una prestación dineraria tras la pérdida involuntaria de su empleo, siempre y cuando esta situación no sea involuntaria o de renuncia. Fondo de ahorro obligatorio y voluntario para la vivienda. Esta destina fondos para la adquisición de una vivienda propia. Está constituido por el ahorro individual y patronal. Su alícuota se basa en un 3% del salario integral del trabajador patronal, el 2% pagado por el patrono y el 1% restante es pagado por el empleado. La temporalidad deben ser realizados por los patronos dentro de los primeros 5 días de cada mes. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista financia programas de formación y capacitación laboral. Fue decretado mediante
el decreto número 1414 el 13 de noviembre del 2014. Los empleados están obligados a aportar al INSEE el equivalente a una alicuota de 2% del total pagado por concepto de nómina mensual, y su temporalidad es pagado mensual. Los registros administrativos son un conjunto de datos recopilados por organizaciones públicas o privadas como parte de sus operaciones diarias. La nómina mensual son documentos contables y legales que detallan todas las transacciones salariales de una empresa durante un mes determinado. Los cálculos involucran una serie de factores legales, laborales y contables que deben ser considerados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la precisión de los pagos. La declaración y el enteramiento refiere al proceso de informar y presentar formalmente los registros contables de una entidad específica ante las autoridades competentes. La cartelera fiscal debe exhibir copias de ciertos documentos contables y fiscales en un lugar que sea visible dentro de la empresa. Esta debe incluir la última declaración y pago del impuesto al valor agregado (IVA), la última declaración y pago del impuesto sobre la renta (ISLR) y la última declaración de retenciones del ISLR. La incidencia en la conciliación fiscal de rentas anual tiene una incidencia significativa en la preparación de la declaración anual del impuesto a identificar sobre la renta, ya que permite ajustar las diferencias entre registros y las posiciones fiscales. Mientras que el registro contable es el proceso de ingresar la información sobre los movimientos financieros de una empresa en los libros de contabilidad. La nómina mensual conlleva pasivo y gasto, y la contabilización de la nómina mensual implica registrar tanto gastos como pasivos relacionados con el pago de salarios y prestaciones a los empleados. Los cálculos implica registrar tanto los gastos como los pasivos asociados al pago de salario y prestaciones a los empleados. La declaración y el enteramiento refiere al proceso de informar y presentar formalmente los registros contables de una entidad ante las autoridades competentes. La cartelera fiscal, de igual manera que los registros administrativos, debe exhibir copias de ciertos documentos contables: la última declaración y el pago del impuesto al valor agregado, la última declaración al pago del impuesto sobre la renta y la última declaración de retenciones de impuestos sobre la renta. La incidencia en la conciliación fiscal de rentas anual es fundamental que los registros contables sean precisos y estén debidamente soportados, ya que para realizar una conciliación fiscal adecuada debe cumplir con las obligaciones tributarias. Fondo Nacional Antidrogas financia programas de prevención y control del narcotráfico respaldados por leyes que promueven la salud pública y la seguridad. Los contribuyentes aportan un porcentaje variable según su actividad económica, con contribuciones mensuales y plazos específicos para su envío. Es esencial llevar un registro claro de ingresos y gastos para garantizar transparencia. Los contribuyentes deben presentar declaraciones periódicas y realizar pagos puntuales a las autoridades fiscales. Además, las contribuciones al FONA afectan la conciliación fiscal anual y deben ser consideradas para evitar sanciones. Fondo Nacional del Deporte se encarga de financiar y promover el desarrollo deportivo en Venezuela, regulado por leyes específicas. Las contribuciones, que varían por sector económico, son mensuales para garantizar recursos constantes. Es esencial analizar aportes históricos y realizar cálculos precisos, manteniendo registros claros de ingresos y gastos para asegurar transparencia. Los contribuyentes deben presentar declaraciones y realizar pagos a las autoridades fiscales, cumpliendo con las obligaciones fiscales. Además, las contribuciones impactan el cálculo de impuestos en la conciliación fiscal anual, lo que debe ser considerado como un adecuado cumplimiento. Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Promueve la investigación en ciencias y tecnologías regulado por leyes específicas. Las contribuciones porcentuales y variables según la actividad económica se realizan mensualmente para financiar proyectos. Es esencial evaluar aportes históricos y mantener registros claros de ingresos y gastos para asegurar transparencia. Los contribuyentes deben presentar declaraciones y realizar pagos puntuales. La cartelera fiscal facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y las aportaciones al FONACYT influyen en el cálculo de impuestos en la conciliación fiscal anual, siendo crucial para cumplir con la normativa. La contribución especial para la protección de las pensiones es un nuevo tributo establecido en Venezuela diseñado para fortalecer el sistema de pensiones del país que ha enfrentado serias dificultades debido a la inflación y otros factores económicos. Esta contribución fue formalmente introducida mediante la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista, publicada en la Gaceta Oficial número 6806, extraordinario el 8 de mayo de 2024. El objetivo principal de esta ley es proteger las pensiones de seguridad social, que incluyen prestaciones por vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia. La contribución se aplica a las personas jurídicas que realizan actividades económicas en el territorio nacional, incluyendo empresas privadas y sociedades irregulares. La ley establece que la contribución especial puede ser de hasta un 15% del total de los pagos realizados por el empleador a sus trabajadores, incluyendo salarios y bonificaciones no salariales. Sin embargo, el presidente de la República tiene la facultad de fijar anualmente el porcentaje específico dentro de este límite, dependiendo del tipo de actividad económica del contribuyente. Pero su porcentaje actual, según el decreto número 4952, publicado el 16 de mayo del 2024, se ha fijado actualmente el monto de la contribución en un 9% sobre los pagos realizados a los trabajadores. La contribución especial debe ser declarada y pagada mensualmente. Los contribuyentes deben cumplir con las condiciones y formas establecidas por la Administración Tributaria Nacional mediante providencias administrativas. La base de cálculo sobre la cual se aplica esta contribución no puede ser inferior al ingreso mínimo integral indexado definido por el Ejecutivo Nacional. Esto asegura que la contribución sea proporcional y justa. La temporalidad de esta contribución es la siguiente. Vigencia. La contribución entra en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial y se aplicará mensualmente. Exoneración. Los emprendimientos registrados ante el Registro Nacional de Emprendimiento están exentos del pago durante un año desde la publicación del decreto, sin necesidad de declarar los pagos realizados. La contribución debe ser declarada y pagada mensualmente. Los sujetos pasivos deben informar trimestralmente sobre la cantidad de trabajadores activos en nómina, siguiendo las especificaciones establecidas por el CENIAT. En conjunto, son elementos cruciales en el marco del sistema de seguridad social, especialmente en contextos económicos complejos como el de Venezuela, ya que ayudan a garantizar un sistema de seguridad social robusto, lo cual no solo protege a los trabajadores y sus familias, sino que también fortalecen el tejido social y económico del país, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.